Hola, mi nombre es Kevin Emanuel Briones. A mí me tocó explicarles el tema de la balanza de pago del referente al país de Dominica. Y pues para entender esto debemos de entender qué es la balanza de pago. Y pues se entiende que la balanza de pago es la relación que existe entre el dinero que ingresa a un país de vía del extranjero y el dinero que sale del país de origen hacia el extranjero. Y esto nos puede dar a entender demasiadas cosas. En las principales de ellas puede ser el crecimiento económico que recibe un país, así como también digamos, los tratados de comercio que ha tenido este país con el extranjero y las relaciones que posee con estas. En la situación de Dominica podemos destacar varias cosas. La primera es de que ha tenido un déficit a partir del 2008. Y esto se ha debido principalmente a dos cuestiones. La primera es de que ha tenido una exportación mucha menor a la importación que ha tenido de los distintos países, y otra ha sido de que la inflación ha sido pues bastante constante en este país. Se ha mantenido en un 7,9% a lo largo del 2008 hasta la actualidad. Podemos decir que otro de los motivos es de que Dominica no cuenta con demasiados tratados de comercio, únicamente cuenta con dos. Uno que es con Estados Unidos, que representa el dos tercias partes de toda la exportación que hace este país, y el otro lo tiene en el CARICOM, que cuenta con los países como lo es Jamaica, lo es Trinidad, lo es Taringo. Son países que también están en vías de desarrollo, por lo tanto no pueden importarle demasiado a Dominica. Entonces, hablando de la situación económica actual del país de Dominica, este se va a encontrar en un déficit relativamente corto, debido a de que ha exportado a un nivel regulado en comparación de la cantidad de exportaciones que hace hacia el extranjero. Como tal, no podríamos comparar a Dominica con México, debido principalmente a los niveles muy diferenciados en los que están, como por ejemplo en uno es la población. Dominica cuenta con 71,000 personas en toda su población total, y México cuenta con 120 millones de personas. Además de eso es el espacio territorial, y de que México recibe principalmente su ingreso del turismo, algo que Dominica no cuenta siquiera con turismo, porque no tiene el desarrollo tanto infraestructural, social, económico ni político como para presentarlo. Otro aspecto sobre el PIB, el que México ha presentado un PIB en los últimos años alrededor de una exportación total de 24,347 millones de dólares, y Dominica apenas ha alcanzado los 640 millones de dólares en exportaciones. Esto se nota también a nivel de la calidad de vida que en ambos presentan, ya que Dominica en muchas partes de su isla no cuenta con los servicios bases, y México, a pesar de en algunos no contar, en la mayoría de ciudades grandes y poblados pequeños, cuenta con los servicios básicos que puede ofrecer un gobierno en esta actualidad. Hola, mi nombre es Julián García y me gustaría empezar diciendo que Dominica es un país con muy poca información, casi nula, ya sea en lo económico o lo social. Esto porque es un país con muy poca relevancia mundialmente. Pueden ver su ubicación en esta parte. Como pudimos ver, Dominica es un país realmente pequeño que se encuentra en el Caribe. Esta es una isla de la cual no tenía conocimiento hasta que me tocó exponer de él. La moneda de Dominica es el dólar del Caribe Oriental. Esta es una moneda que se utiliza en 6 países. Los países son Dominica, Antigua y Bermuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente de las Granadinas. Esto tiene como conversión al dólar americano 37 centavos, siendo al revés que un dólar americano vale 2.7 dólares caribeños. En cuanto al tema que me tocó, que es el salario, realmente solo pude encontrar la información que era del salario mensual de Dominica. Este es de 506 dólares mensuales. Diariamente serían de 16.5 dólares americanos. La información sobre este salario se sacó en marzo del 2022. Es la única información que encontré sobre Dominica en cuanto a salarios. Al no poder encontrar información anterior a esta, lo compararé con el salario mínimo de México. En México, el salario promedio mensual es de 6,892 pesos mexicanos, lo que en dólares es 342.31 dólares americanos. Estos diariamente son 11.25 dólares americanos, lo que en Dominica nos deja saber que tenemos una desventaja de 4.25 dólares, ya que en Dominica se ganan 16.5 dólares diarios. Pero hay una cosa que tengo que recalcar: la vida en Dominica es muchísimo más cara comparada a la vida de México. Esto lo podemos o se vio en la canasta básica. Hola, yo soy Ivette González y voy a presentar el tema de la inflación en Dominica. Recordando, la inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda.
Esto haciendo que aumenten los precios de los productos y los servicios y también que haya una pérdida en el valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Bien, en esta gráfica se muestran los datos de la tasa de inflación en Dominica desde los años de 1967 hasta el 2021. En Dominica la tasa de inflación ha oscilado entre el menos 0.08% y el 34.4%, siendo su mayor tasa de inflación en 1974. Durante el periodo de 1967 al 2020, la tasa media de inflación fue del 4.1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue de 697.82%. Algo que me llamó la atención fue que en el 2020 la tasa de inflación fue negativa y esta fue del menos 0.7%. Y pocos países logran que su tasa de inflación sea negativa. Esto significa que el nivel general de los precios está disminuyendo y que los precios al consumo se abaratan. Y pues se le denomina esto deflación, que por lo general esto es un signo de la agitación política y económica. Bien, ahora comparándolo con México, puedo darme cuenta de que hay muchísima diferencia, puesto que en México en el 2020 fue del 3.4% la tasa de inflación y en el 2021 es de un 5.7%, por lo cual es demasiada, puesto que en Dominica en el 2020 fue negativa y en el 2021 es positiva, pero es del 0.5%, por lo cual en México hay muchísima diferencia, pues es del 5.7%. Aquí lo podemos ver en la gráfica y pues puedo concluir diciendo que al menos en los datos que estoy viendo, en Dominica hay por muchísimo menos una menor tasa de inflación. Por lo que considero que está en una mejor economía, hablando solamente como de la inflación. En la actualidad México, después de 21 años, vuelve a tener su tasa más alta del 7.68%, por lo que me hace ver que está mejor Dominica en estos momentos que México. Dominica. Hola, yo soy Claudia Mariscal y voy a hablar sobre el país de Dominica en el año 2000. Dominica es un país con un alto porcentaje de desempleo. Aquí vemos que en el año 2000 fue cuando tenía el 23%, un año anterior tenía un 20% de desempleo, subió un 3% en un periodo de un año. Dominica es una isla, entonces se centra en la preservación de servicios financieros, el turismo y la agricultura, y el 40% de los trabajadores pertenece al sector agropecuario. Son exportadores de bananas, jabón, aceites, de bebé, vegetales, toronjas, tamarindo y naranjas, y son principalmente agricultores. Aquí vamos a comparar dos países, Dominica y México. México en el año 2000 tenía una tasa de desempleo de 2.70%, en cambio Dominica tenía el 23%, con una población de 71,000 personas, en cambio México con una población de 98,785,000 personas. Estamos hablando de la tasa de desempleo del año 2000, ya que el presente año no tienen nada de datos. El último año que tenemos datos en el Banco Mundial son del año 2000, y esto es porque es un país muy chiquito, con poco desarrollo, con poco empleo, y no tienen datos oficiales hasta el momento. Para concluir este tema, no vamos a concluir de la forma en que se espera, porque no tenemos datos oficiales hasta este momento y tampoco sabemos cómo están viviendo los ciudadanos dominicanos, pero sabemos que muchos están emigrando del país. Entonces, suponemos que es por falta de empleo.
cuando en México tenemos el 3.7%, hasta el presente año, tenemos una tasa de desempleo del 3.7%, entonces sabemos que muchos están quedando dentro del país y suponemos, porque son puras suposiciones, suponemos que es por la falta de empleo en el país. Muchas gracias y eso es todo por mi parte. Mi nombre es Viviana Ochoa y les voy a hablar sobre el PIB en Dominica. Y para comenzar, el PIB es una variante económica que nos ayuda a saber el valor total de bienes y servicios producidos en un país en un determinado tiempo. Como tal, no encontré muchos datos muy recientes sobre Dominica, pero el más reciente es del 2020. Y estos datos nos dicen que en 2020 el PIB en Dominica cayó un 16.6% respecto al año anterior, donde hay 242 décimas inferiores a la del 2019. Y lo que quiere decir que en el 2019 hubo un PIB del 7.6%. En 2020 la cifra del PIB fue de 441 millones de euros, por lo que se dice que cayó 105 millones de euros respecto al 2019. Entonces, para saber lo del 2019 sumamos lo del 2020 y lo que cayó. Y ya en comparación con México, también tomé los datos del 2020 y encontré que cayó un 8.2% del PIB de México respecto al 2019. Lo que quiere decir que había un 80 de décimas inferiores, por lo que la del 2019 era del menos 2%. Y en ambos países cayó mucho el PIB, yo creo que por lo del COVID, porque fue cuando estaba apenas empezando el COVID, y yo creo que por lo mismo de que frenaron fábricas y negocios y todo eso, cayó el PIB porque pues se producían menos. Y aquí tomé como referencia los datos de ambos países en los últimos años y podemos ver que el PIB no es muy elevado en ambos países. Sin embargo, en Dominica pues la población no es mucha. En 2020 creo que había 71,000 y tantos habitantes, mientras que en México pues hay millones de millones. Entonces también yo creo que se toma como referencia que en Dominica pues no hay mucha gente y en México sí, entonces por eso no es mucho lo que se produce en Dominica por lo mismo de que no hay mucha gente, pero en México pues sí, la verdad el PIB es muy pequeño. Y en conclusión podríamos decir que en Dominica respecto a México pues no es mucha la diferencia respecto al PIB, porque realmente sí se mantienen bajos, pero como ya lo mencioné, en Dominica pues no hay mucha gente y en México sí, entonces se podría decir que en Dominica se podría manejar un PIB bien, mientras que en México no, en México sí es muy bajo. Hola, mi nombre es Sergio Gutiérrez y esta es la exposición para la clase de economía. Vamos a hablar del país Dominica. Dominica es una isla ubicada en el Mar Caribe cuya población es de 72,000 personas aproximadamente. Es uno de los países menos poblados del mundo. Su moneda oficial es el dólar del Caribe Oriental, cuyo valor es de 7.44 pesos mexicanos. Primero que nada vamos a hablar de la canasta básica. La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios con los que una familia puede satisfacer sus necesidades básicas a partir de un salario mínimo como ingreso. El salario puede ser diferente por varios factores, por ejemplo, la clase social, dónde trabajas, entre muchos otros. Tomando en cuenta un salario promedio de una persona en México, nos damos cuenta que es de 12,620 pesos mexicanos al mes, y en Dominica una persona, su salario promedio es de $1,240, que son aproximadamente 9,300 pesos mexicanos. Haciendo una comparación de Dominica con México, tomando como referencia la canasta básica de México, vamos a ver qué productos, en dónde es más caro o más barato, si en México o en Dominica, y dónde es, a partir de un sueldo promedio, dónde es más barato vivir. Hablando de productos de mercado, como lo son las frutas, verduras, carnes, etc., nos damos cuenta que un mexicano al mes tiene estimado gastar 2,850 pesos al mes, mientras que en Dominica se estiman gastar $700 por los mismos productos
que son aproximadamente 5.200 pesos. Aquí nos damos cuenta que el valor de los productos en Dominica es mayor. Otro ejemplo es en el transporte. En el transporte se aproxima a un mexicano gastar 350 pesos al mes. Y también viene la gasolina. Un litro de gasolina en México te cuesta 21 pesos aproximadamente. Mientras que en Dominica el transporte se estima gastar $50 del Caribe, que son 370 pesos mexicanos. Y un litro de gasolina te cuesta $3, que son 22 pesos mexicanos. Es decir, que en esta circunstancia del transporte los dos son muy similares. Si tomamos en cuenta diferentes ámbitos como lo son el pago de un servicio o el alquiler de una vivienda, o situaciones variables como son el deporte del ocio, la ropa y el calzado, o comidas en restaurantes, comparando precios similares, esto dependiendo del lugar, dependiendo de la zona, diferentes factores, nos damos cuenta que en Dominica tienen un precio más elevado que en México, como por ejemplo el pago del servicio de internet al mes en México te viene costando 520 pesos y en Dominica tiene un valor de $160 que son 1.200 pesos mexicanos. Otro ejemplo, el pago de la mensualidad de un gimnasio tiene un valor en México un promedio de 500 pesos, mientras en Dominica $140 del Caribe, que son 1.000 pesos aproximadamente. Ahora veamos cómo está distribuido el ingreso de una persona tanto en Dominica como en México. En Dominica nos podemos dar cuenta que la mayor parte de los ingresos de una persona están destinados a mercado, en segundo lugar al alquiler de una vivienda y al tercer lugar en transporte. Mientras que en México nos damos cuenta que de igual forma a mercados es el donde distribuimos más dinero, como segundo lugar para el alquiler de una vivienda, con la excepción de que en tercero tenemos comidas en restaurantes y en cuarto tenemos el transporte. En conclusión nos podemos dar cuenta que en Dominica son los precios más elevados con un salario menor que al de México. Eso sería todo, muchas gracias. Nos encontramos por aquí para mencionar la política fiscal que gestiona el país de Dominica, una isla caribeña influenciada por el país de Inglaterra. Para comenzar, debemos conocer que la economía dominiqués no se gestiona individualmente, sino que es gestionada por la Unión Monetaria del Caribe Oriental, es decir, una unión que administra el principal recurso macroeconómico de esas microentidades entre las que se encuentra este país. Quien se encarga de dar dirección en la política fiscal de este país es el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es mantener un superávit del 2.4 y de reducir la deuda pública por debajo del umbral recomendado por la región, que está marcado por un 60% del Producto Interno Bruto. Todo esto ha sido logrado debido a donaciones y préstamos en condiciones favorables, además de recurrir a los mercados regionales para cubrir su financiamiento. Con todo lo mencionado anteriormente, aún así, el margen fiscal es muy estrecho. Esto debido al factor que representan los desastres naturales, factor que los ha hecho gastar aproximadamente el 71.2% de la cuota correspondiente a los desastres para Dominica. Una situación de ejemplo a la forma de manejar sus políticas fiscales ocurrió en el año 2008, donde hubo un aumento de las energías y combustibles a nivel mundial que provocó una inflación del 7.9%. El gobierno impulsó una política fiscal expansiva en la que ocurrió los siguientes casos. Eliminaron las cargas por impuestos aduaneros aplicadas al combustible importado y redujeron el arancel exterior común que se aplicaba a los diversos productos alimenticios que eran básicos. Sin embargo, la inflación volvió a aparecer en el 2011. Este ejemplo nos ayuda a entender el concepto de política fiscal expansiva, que nos comenta que la política fiscal es correcta para usarse ante épocas de crisis donde es necesario un impulso por parte del gobierno. Sin embargo, el usarse pudiera traer como consecuencia la inflación, donde Dominica presentó un caso de estos. Dominica estuvo presentando una política fiscal prudente en años anteriores a donde fue la crisis. Todo comenzó en el año 2007, donde el Producto Interno Bruto primario ascendió al 1.7%. De ahí la situación fiscal empezó a empeorar a partir de 2010 y 2011. Inició la necesidad de iniciar una política fiscal expansiva. La situación de este país comenzó por la necesidad de mantener la economía por la etapa de desaceleración económica que presentó en esta etapa, al igual que la infraestructura que se necesitó restablecer por los desastres naturales. Consecuencia de esto, el déficit alcanzó el 6.7% del PIB. Es decir, un país como este que necesita de la política fiscal expansiva suele caer seguido en crisis o inflación. Dominica vive en un ciclo de crisis e inflación debido a que su economía depende en la mayoría de la industria de los plátanos, de las bananas, siendo la agricultura un factor delicado para la producción debido a los constantes cambios que sufren por la falta y sobra de lluvias.
así como la consecuencia que presenta vivir en una zona altamente volcánica. ¿Qué diferencia tiene la manera en la que México y Dominica reaccionan sus problemas ante la política fiscal? Un caso similar es a los primeros meses del 2018 en México, caso consecuencia del sismo del 2017. Se solicitó un cambio para la recaudación fiscal para no caer en depresión económica. México aplicó una política fiscal semi-expansiva. Nos referimos a esto porque con el objetivo de generar impulso para la producción en los 7 estados que más se vieron afectados, México implementó eximir a estos estados de la obligación del pago del impuesto sobre la renta del último semestre del año afectado, es decir, 2017. Además de pagar el impuesto procedente al primer cuatrimestre del año 2018 de forma parcial. México también surgió una inflación a finales de 2017 por la política que se implementó. Sin embargo, fue solo del 6.7, lo cual, si bien es menor a lo de Dominica, tomando en cuenta que fue una cantidad relevante y importante de estados en el país, México pudo generar mucho menos debido a la alta variedad de producción que el país ofrece, lujo que Dominica no puede darse porque depende de una más limitada variedad de producción. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Magdaleno Robles. Mi tema fue devaluación del peso dominicano. Y bien, la cotización del dólar norteamericano frente al peso dominicano se mantuvo bastante estable durante los 15 últimos años, a excepción de los últimos 24 meses que han estado pasando actualmente, donde el país de Dominica entró en un tipo de espiral creciente que hizo que realmente los sectores públicos y privados se preocuparan, produciendo hasta un 9.2% de depresión sobre la moneda, según los informes del Banco Central, cuando antes se había promediado hasta un 3.2% anual negativo. Sin embargo, empezó a subir desde el 2019. Se colocó hasta un 5.1% negativo, para que diera un salto agigantado. El 2020 se disparó hasta el 9.2% que anteriormente había comentado. 9.2% negativo, produciendo una pérdida de valor. Siendo así, las propias autoridades monetarias presentaron que hubo una combinación entre todos los factores económicos que intervenían en el valor se juntaran, siendo que la baja de turismo, la baja inversión de extranjera, las exportaciones, la producción, todo. Hubo una depresión. Todo bajó, siendo así que el valor de la moneda también bajara con ello. Todo estaba ligado. Así, teniendo un gráfico de la devaluación de moneda del país de Dominica y a un lado el de México. Siendo así que en 2018 se necesitaban 50.48 pesos dominicanos para comprar un dólar. Bastante caro. Llegando así, manteniendo una estabilidad, no tanto, algo inestable, pero se mantenía. Hasta que llegó hasta 2020. 2020, donde llegó la pandemia de COVID-19. Donde realmente todos los países entraron en una baja estabilidad económica. Todo se disparó, siendo así que en Dominica también pasara. Pasar de 53.93 pesos dominicanos para comprar un dólar hasta 58.25. Estamos hablando de casi 4 pesos. Son 4 pesos dominicanos. Y realmente me impresiona cómo
mantuvo una estabilidad de la moneda, siendo que no cambiara tanto ya el valor en incremento. Incluso se puede notar cómo en 2021 se puede ver que está bajando el precio, está subiendo el valor de la moneda. Se puede ver, no es mucho, pero está bajando. Y eso es bueno, muestra una estabilidad. Como en México, también puede mostrarse una estabilidad. También se vio un incremento, un descenso en la moneda, en el valor de la moneda, haciendo que el dólar fuera más caro. Y bien, eso es todo por mi parte. Gracias.